tenía la obsesión. Él colaboraba en el periódico, yo también colaboraba no era el periódico, era otro periódico anterior, y yo también colaboraba José María Gironella. Y le dije, tendría que hablar y dejaría mal a tu jefe político, a Pujol. Vaya, lo dejaría como merece. Yo no quiero ponerte en este brete, chico, si tú quieres yo voy a ir al homenaje a Ministral Macià. Digo, yo me siento en primera fila, aplaudo cuando sea preciso aplaudir, yo lo crea cierto y conveniente para mi conciencia, o no inconveniente para mi conciencia, digo, pero me callo y no hablo de Pujol. Porque el pobre Ministral Macià, que como os dije hace un momento, estaba corroído por las depresiones, tenía la obsesión de que Gironella y yo cobrábamos los artículos en los que colaborábamos, y allí no cobraba nadie, claro. Mejor dicho, sí cobraban los colaboradores que pertenecían a la Asociación de la Prensa, porque allí podían naturalmente demandarlo, porque la asociación podría demandarlo. Los demás, de vez en cuando mandaba Penafreta, que era su muchacho, y Penafreta se reunía con la redacción y les decía, pero vamos a ver, estos miserables colaboradores que ni siquiera pertenecen a la Asociación de la Prensa, molestando aquí al presidente que está salvando a Cataluña, pero aquí, ¿a dónde podríamos caer? ¿Dónde podríamos caer? ¿Y a dónde podríamos llegar? Bueno. Cuento que yo vi a Pujol emocionado por algo que le conté. Una cosa rara, porque se robaron con nosotros. Le conté que 5 tías mías se habían quedado solteras en La Habana porque no habían conocido catalanes con los cuales casarse. Era un gran actor. Estoy convencido de que las lágrimas se las provocó a sí misma. Y no es broma. Y no es broma. Bueno, perdón, en cualquier caso, el alcalde me dijo, bueno, pero vamos a ver. Y era de familia de derechas, él, y carlista, y familia carlista. Él quiso hacer su carrera y nada más, y un hombre inteligentísimo y muy culto. Y me dijo, no, pero vamos a ver, si después de 40 años de represión, de la censura franquista, ahora la reinventaríamos nosotros, no, tú vienes, te vas a cenar luego con nosotros, dice, y allí te expresas como quieras acerca de Pujol. Bueno, pues mira, pues si tú insistes, ¿qué se le va a hacer? Naturalmente, en cuanto me cedieron la palabra, dije que el señor Pujol debía, que se dice pronto en la época, 8 millones de pesetas en años y años de colaboradores que jamás percibieron su retribución. Se dice pronto. Y luego, en el turno de preguntas y respuestas, se levantó una hija de Ministral Macià y dijo que tenía que rectificar algunas de las palabras que yo había pronunciado allí. Le dije que bueno, que muy bien, que para esto vivíamos en democracia. Y me dijo, dice, porque mi padre siguió escribiendo en el Correo Catalán, dice, porque era el único que escribía en catalán en el periódico, no era verdad, no era el único. Y le dije, bueno, vamos a ver, tu padre el último artículo que escribió para el periódico y que se publicó póstumamente, ¿lo llevó o no lo llevó a una copistería delante de vuestra casa en Barcelona? Aún dijo 4 tonterías a las chicas de la copistería, salió y cayó muerto en mitad de la calle.
Ya había ingresado muerto en el pueblo una vez y lo resucitaron, valga la vulgaridad de la expresión, en Figueras, una clínica de Figueras, pero tenía la vida pendiente de un hilo. Dice sí. Digo, ¿te das cuenta de que aquel fue el último artículo que escribió tu padre? Digo, ¿lo has cobrado tú? Dice, no, no me lo han pagado nunca. No pagar en la prensa es una costumbre legal. Inveterada. Y hay unos cuantos periodistas que pueden dar testimonio. Como diría don Eduardo Martina, España y yo somos así, señora. Bueno, hay una pregunta que su discípula, me dijo, tienes que hacerte esta pregunta porque hasta yo tengo mi duda, y es cuáles son esos autores hispanoamericanos o españoles que han influido en tu obra, o sea, un autor norteamericano que ha influido en tu obra. Bueno, ante todos los dos autores que han influido en mi obra son un dramaturgo, yo jamás he escrito nada para el teatro, que fue don William Shakespeare, naturalmente, y don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes llevó la novela El Quijote, sobre todo la transición de la primera a la segunda parte del Quijote, a unos lindes y pura y sencillamente a unas cumbres estratosféricas a las cuales no ha llegado todavía la novela actual. Me refiero al hecho de que el bachiller que viene de Salamanca ha leído la primera parte del Quijote. Ha leído la primera parte del Quijote que no han leído ni Don Quijote, ni Sancho. La ha leído y la comenta. Y en aquel momento, naturalmente, se convierte él no ya en un lector que ha sido del Quijote, se convierte en uno de los protagonistas del Quijote. ¿Y por qué Cervantes pensaba que su mejor obra era Persiles y no el Quijote? Yo creo sinceramente que ya deliraba. Esto lo dice en sus últimos días. Sí, no es para reírse. Lo dice en sus últimos días. O se burlaba del mundo, con toda razón. Yo que aquel hombre tuviese tal desconocimiento de su propia poesía, habiendo leído mucha poesía, habiendo convivido en la taberna donde se reunía con Lope y con Góngora y con... No, Quevedo no, todavía no porque era más joven, pero con Lope y con Góngora se reunía todas las semanas, cuando coincidían en Madrid. Y hay una anécdota de un momento en el que Lope, en broma, le quita las lentes a Cervantes y se los pone, y dice un crítico que comenta ese episodio: si Lope, con la fecundidad tremenda que tuvo, hubiera tenido la profundidad de Cervantes, hubiera visto las cosas como las veía Cervantes, hubiera sido el escritor más grande de todos los tiempos. Ellos se destrozaban uno al otro de forma muy que encontrarían muy divertida, naturalmente, porque otros centros de diversión en la España de la época yo creo que había muy pocos, ¿no? Perdón, ¿qué dijiste? No, que eran malos por los otros. Es decir, Lope, por ejemplo, no toleraba. Y entre ellos. No toleraba que otro dramaturgo tuviera éxito, y entonces llegó al extremo de soltar ratones en el estreno de una obra de teatro para crear un caos. O sea, que el propio poder, por supuesto, Quevedo fue el más duro de todo. Claro. Juntaré tus versos con tocino, juntaré mis versos con tocino para que no Sí, me señor. lo robes. Así decía. Sí, señor. Bueno, muchos de tus libros están dedicados al tema de la guerra civil y de la historia de España. ¿Seguirán siendo España y las grandes figuras de la historia del arte españoles de inspiración para otros ensayos? Porque una de las cosas maravillosas de este hombre
es que va a vivir 200 años. Va a vivir 200 años, porque escribe con una feminidad y con un entusiasmo extraordinario. Entonces vas a seguir en esa feria histórica, vas a seguir escribiendo sobre la historia de España, sobre la guerra civil, sobre sus temas, o vas a buscar temas nuevos. Ya nadie se acuerda, prácticamente. Martín Villa, Rodolfo Martín Villa, fue ministro en el último gobierno franquista y en los primeros de la transición. Me contó cosa que yo me negaba a creer, pero finalmente me convenció de que era verdad, ya que el hombre pues, se sigue excitando cada vez más. Y yo pensaba, bueno, si aquí te pega un ministro, te has ganado la inmortalidad, ¿no? Pero me dijo que un hijo suyo de 17 o de 18 años le preguntó, no recuerdo, tengo muy mala memoria para las fechas, pero Franco muere en el 75, pues como unos 10 años después, allí por el 85, que un hijo le preguntó, papá, ¿y quién era este Franco? Y le dije, Rodolfo, pero esto te lo inventas tú. Digo, porque no hay ningún chico que tenga imaginación suficiente para no claro, para no comprender lo que te dicen, que no, hombre, que no lo sabía. Que no lo sabía, y si lo supo, lo olvidó porque no le importa. No sé nada más. Creo que eso es cierto. Creo que el desconocimiento y la falta de memoria histórica es universal. Sí, es universal, claro. En Francia, por ejemplo, en las encuestas francesas es notable lo que ignoran los jóvenes de la Revolución Francesa. Pregunte en Francia quién era Marat, quién era Tony, nadie tiene la menor idea, nadie que tenga menos de cierta edad tiene la menor idea de quién eran estos personajes. Que sin embargo a las personas de cierta edad, la cultura francesa y la Revolución Francesa son episodios que uno maneja como propios, ¿no? ¿Cuánto queda en España de ese cainismo ¿Del carlismo? No, cainismo. Del cainismo. El cainismo, sí. Es aquella cosa que decía españolito que viene al mundo, que decía Antonio Machado. Una de las dos Españas adelante del corazón. Sí. ¿Hasta qué punto España vuelve a estar dividida? No. De manera No creo. No creo. El país no piensa. El país no piensa. Los jóvenes no piensan. Pues entonces, ¿quién va a pensar? Mira, me contó el hijo de un amigo mío que estudiaba en una de las universidades de Barcelona, que en los cursos de literatura, allí ya no se leían obras literarias, solo se leía crítica deconstructivista. O de la otra, para el caso no es igual. Para el caso es igual. Pero la atrocidad es esta, ¿no? Profesar cursos de literatura sin leer la literatura. Bueno, y esto ha ocurrido aquí. Está ocurriendo aquí. Hablando de libros, la edición digital y todo el mundo que se nos viene encima, me decía mi hijo, por ejemplo, me decía, no hables de Homo Deus, que es un libro que me tiene fascinado, que es un libro realmente muy interesante, que es una historia del futuro, parece una cosa magnífica, sí. Pero lo traicioné y sí voy a hablar de Homo Deus. ¿Qué va a pasar con los libros? Ya, esta cosa, esto no sé si será el último rey sobre la tierra, pero a lo mejor es el último libro. 10 puntos. 10 puntos. Tú puedes leer si los libros desaparecen,
¿Para qué hemos vivido? ¿Para qué hemos vivido? ¿Para qué nos enseñaron a pensar? No sé si ahora se enseña o no. ¿Y Me dijo la un... novela perdón. desaparecerá? ¿Eh? La novela apareció en un momento de la historia, es decir, no había novela hasta hace... La inventa Cervantes, Claro, la inventa Cervantes y no se ha superado. Y el Quijote no se ha superado. Mira, a propósito de escribir y pensar, cuando terminé el primer volumen de mi trilogía, lo llevé a Planeta, que había sido mi editorial durante muchos años, y un jovencito, y estoy tratando de escoger las palabras, un jovencito que entonces y ahora sigue siendo la suprema autoridad literaria en la editorial, me rechazó la novela. Me dijo, si yo le preguntase sus razones, porque sus razones no me interesaban, claro. Me dijo, dice, mira, aquí tu problema es que tú eres demasiado intelectual y tus libros demasiado cultos. Yo no sé si soy demasiado intelectual, supongo que no, pero no sé cómo un libro puede ser más o menos culto, lo será el autor del libro, ¿no? Pero el director y mandamás literario de Planeta en la época no alcanzaba tanto. Y cuando publiqué, que el libro lo mencionaste tú, cuando publiqué la traducción hace ya casi 3 años, la traducción del ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca Asciende a los infiernos, aquí hubo una presentación en New York y le conté esta frase de que tú eres, de que me habían dicho que yo era demasiado intelectual y mis libros demasiado cultos. Saltó Edith Grossman, que no necesita presentación, claro, la mejor traductora al inglés que ha tenido Don Miguel de Cervantes, con su Quijote, y dijo, ¡ah, qué barbaridad, pero qué atrocidad! Y dice, cuando se enfada rápidamente y luego se le pasa. Como nos ocurre a todos, más o menos, dice, pero qué atrocidad. Dice, esto parece una frase de Fernando VII. Lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Y le dije, no, perdona, Idi. La frase de lejos de nosotros la funesta manía de pensar es anterior a Fernando VII. Vaya, al reinado de Fernando VII, es de principios del siglo XIX y la pronunció el rector de una universidad catalana, de la Universidad de Cervera. Y digo, Fernando VII, que era cualquier cosa, bueno, era un criminal, entre otras razones, pero era un hombre que cuando quería podía ser muy inteligente. Y por esto Goya lo retrató, como lo retrató con aquella cabeza, como, no sé, que parece una reproducción de un cráneo de chimpancé y unos ojos inteligentísimos, unos ojos negros, brillantes, preciosos, que destilan inteligencia. Y el rector dijo lo de lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Ya ha muerto el rector, Fernando VII, que tendía a reiterarse, esto le agradaba. Bueno, también le agrada no sé quién en este país lo de reiterarse y contradecirse. Y no, ya no voy a hablar más de política ahora. Y Fernando VII decía, citaba al rector de la Universidad de Cervera y decía, pues mira tú, qué rectores tenemos en este país, no hemos tenido. Tengo una pregunta, observación general, pero la quiero hacer al final. Okay. Una última pregunta. No, la última dime. pregunta es esta siguiente.
todo ese conocimiento del mundo plástico, el hecho de que tú mismo hayas sido un artista plástico por Flash, ¿no? La cantidad de cosas que sabes de cultura influye de una manera muy notable en tu literatura. Mira, como decía Malaparte, nosotros no salimos ni nadie parecidos a nuestros padres, más nos parecemos a nuestros abuelos. Mi abuela, que era una vieja despótica e insoportable, tuvo la virtud de llevarme al Prado en los primeros 7 años de mi vida, cuando vivía en Madrid con mis padres y mi abuela. Me llevaba al Prado, me plantaba delante de un cuadro y se callaba, una señora, y me dejaba allí plantado delante del cuadro. He aprendido más acerca de la pintura de aquella mujer que de nadie más. Y esto ha perdurado en mí durante toda mi vida. Empecé a hacer collages el día que cumplí 50 años. Yo dije a mi mujer, digo, mira, ahora que tengo 50 años me voy a dedicar al collage. Y ella se asustó muchísimo. Si yo le digo eso a mi mujer. No, ya no tenía por qué. Ya me he dejado en la época. Y de aquella mujer, mejor dicho, de mí mismo, es un poco quizá la frase de, para terminar con él, de Ulises a sus hombres frente a este continente. No debéis ser como las bestias que solo piensan en reproducirse, gozarse y comer. Tenéis que buscaros a vosotros mismos y buscar el mundo a vuestro alrededor, y redescubrir el mundo a vuestro alrededor. Pues me parece, por lo que recuerdo, quizá me engañe, pero no creo, que fue entonces, antes de los 8 años, cuando, por razones que naturalmente no me explicaba entonces ni me puedo explicar ahora, detenido frente a los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid, pensé, y lo sigo pensando, que aquel era el cuadro más grande que se ha pintado en el mundo. Mejor que más importante que las meninas, por ejemplo, ¿verdad? Son mundos y lenguajes completamente distintos, claro, completamente distintos. Sí, exacto. Y fíjate que de toda aquella gente salen las pinturas negras. De toda aquella gente salen las pinturas negras, que tenemos por milagro, en Madrid. Los tenemos por milagro, porque un financiero francés, americano, había adquirido la casa de campo que allí tenía, tuvo Goya y luego tuvo su hijo y heredó su nieto. Llevó las pinturas negras a la exposición del año 68 en París, y la crítica francesa, que entonces la crítica de derechas naturalmente pues esperaba que se siguiesen pintando cromos, y la crítica de izquierdas pues estaba entregada en cuerpo y alma al impresionismo. Dijeron que aquello eran las pinturas de un loco, de un depravado, que ya se notaba claro que eran españolas, etcétera, etcétera. Darlanger, que era el señor en cuestión, se cabreó de tal forma con sus compatriotas que entregó las pinturas al Prado, le dio gratuitamente las pinturas al Prado. Así se escribe a veces la historia de la pintura. ¿Tú ibas a decir algo al final? Sí, quería decir que están aquí 2 alumnas mías anteriores a la época en que lo fue Aida. Fueron alumnas mías en los 3 años que yo profesé en Rollins College. Susan, ¿dónde estás? Aquí.
Harris. That was her name when we met first. Then, where is Jimmy? Phyllis Sato. Un profesor tan bueno como dice Aida, I would like for the two of you to get up and dedicate this event to both of you.